Sin embargo, la peor parte fue que, si bien parecían inofensivos, en realidad eran depredadores. Un miedo comenzó a crecer entre la galaxia. Si estos humanos alguna vez se encontraran con los Prentari, la posibilidad de destrucción era incalculable. La guerra entre estos dos titanes sacudiría el universo hasta su núcleo. Mientras los gobiernos se reunían en secreto para discutir la mejor manera de abordar esta cuestión, empezó a difundirse una nueva idea. Las dos carreras eran demasiado similares. Los humanos incluso tenían pequeños felinos como mascotas en sus hogares. ¿Qué pasaría si en lugar de luchar entre sí se alinearan y miraran hacia afuera? Ninguna fuerza podría detener esto, y debe impedirse a toda costa. Y así, con un disparo de plasma bien colocado, el plan se puso en marcha. Un asesino fue enviado al mundo natal de Prentari. Se escondió entre la multitud durante la celebración del Día de Reyes, la fiesta más venerada del pueblo Prentari. Este fue el día en que un antiguo rey unió al pueblo Prentari, poniendo fin a las guerras civiles, y unió al planeta bajo una sola bandera. El planeta prosperó bajo su gobierno, logrando grandes avances tanto en la ciencia como en el arte. Mientras una edad de oro se prolongaba durante cientos de años. En el último día de la celebración, era tradición que el rey Prentari se presentara ante su pueblo para dirigirlos en una oración, pidiendo prosperidad continua para las generaciones venideras. Fue durante esta oración que el asesino disparó. Una bala de plasma atravesó el aire golpeando al rey en el pecho. Se desplomó agarrando la gran azada que ahora le quemaba el torso. La multitud estalló en pánico cuando el asesino intentó escapar. Sin embargo, fue capturado rápidamente y después de muchas semanas de interrogatorios exhaustivos, finalmente rompió a informar a sus cautivos del miedo y la sospecha que los gobiernos presa tenían de ellos. El orgullo Prentari no aceptaría semejante golpe. Alguien debe pagar por esto, y con justa furia los Prentari fueron a la guerra. Una vez que se anunció la desaceleración de la guerra, los responsables inmediatamente corrieron hacia los humanos en busca de ayuda. Suplicaron y suplicaron protección contra la próxima ola de muerte que seguramente los consumiría a todos. Su situación se volvió cada vez más grave a medida que los Prentari comenzaron a pedir ayuda a sus aliados con su gran cruzada, y la humanidad, que no quería ver el miedo en los rostros de sus amigos y vecinos, acudió en su ayuda. Si bien la coalición se formó durante este tiempo, no participó de ninguna manera real durante el conflicto que siguió, felices de permitir que los humanos y los depredadores se destruyeran entre sí. Brindaron principalmente apoyo y asistencia logística al Imperio Terran, y mientras las flotas de batalla Terran libraban una guerra a través de las estrellas, los miembros de la coalición comenzaron a preparar la segunda parte de su gran plan. Lejos de miradas indiscretas, en profundos búnkeres subterráneos, los científicos comenzaron a investigar la composición biológica de la especie humana. Los humanos en planetas distantes comenzaron a desaparecer para realizar experimentos. La biología humana era increíblemente resistente a la mayoría de los daños y enfermedades, y tenía una capacidad aterradora para curar casi cualquier herida que no fuera inmediatamente fatal. Después de años de investigación, los miembros de la coalición habían comenzado a temer haber cometido un error al invocar la ira humana. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, un equipo de científicos finalmente encontró lo que habían estado buscando. Un virus que era en su mayor parte inofensivo para todos los seres sensibles conocidos, excepto los humanos. Comenzaron a moldear y evolucionar este virus en huéspedes humanos vivos, pasando por innumerables especímenes mientras el gobierno terrestre se distraía con su guerra creando un arma biológica que, si los modelos eran correctos, resultaría letal para el 95% de la población humana. A medida que la guerra comenzó a acercarse y la armada Terran comenzó a llover sobre el mundo natal de Prentari, los humanos de toda la galaxia comenzaron a enfermarse. Un nuevo virus de acción rápida que atacó el sistema cardiovascular comenzó a matar millones de humanos. Se implementaron cuarentenas en múltiples sistemas cuando los gobiernos locales comenzaron a entrar en pánico. Se habían vuelto dependientes de la humanidad, y su pérdida paralizaría las economías globales. El gobierno terrestre llamó a todos los humanos a regresar a su planeta natal, la Tierra.
con lanzaderas de emergencia que transportaron a millones de personas a través del espacio hasta campamentos. Todos los intentos de encontrar una cura fracasaron y frustraron. Durante el primer año, más de la mitad de la población total de la humanidad murió y la otra mitad de los supervivientes comenzó a mostrar signos de infección. Fue la coalición la que proporcionó una solución. Acudieron al gobierno terrestre con un plan. Se construirían grandes bancos criogénicos bajo tierra en los planetas ocupados por los terrestres. Los humanos restantes no infectados serían congelados de manera segura hasta que el virus siguiera su curso, momento en el cual la coalición regresaría y los despertaría. Las proyecciones conservadoras sitúan este tiempo en unos 30 años. Los gobiernos terrestres debatieron y argumentaron que algunos estaban dispuestos a enfrentar el virus y morir en lugar de quedarse congelados y confiar en sus aliados. Finalmente, se llegó a un acuerdo por el cual los militares no infectados que habían estado fuera durante la guerra serían congelados junto con los voluntarios civiles. Cuando llegó el momento de que la coalición despertara a los supervivientes, simplemente no lo hicieron, sorprendida por su suerte y la credulidad de los humanos. La coalición había eliminado de un solo golpe el Imperio Terran junto con las razas depredadoras de la galaxia. Sin oposición, tomaron la forma de la Federación, dejando a los humanos pudrirse en su propia prisión, por temor a que alguien más los despierte. La Federación lideró una campaña para eliminar de la historia todo el conocimiento conocido de la humanidad. Se eliminaron archivos en masa y se quemaron bibliotecas enteras. Algunas especies protestaron, pero la Federación dirigió una campaña de propaganda muy exitosa para convencerlas de que esto era lo mejor para sus intereses. Se mostraron videos e imágenes horriblemente violentas de las acciones tomadas por la humanidad durante la guerra. Imágenes de humanos caminando sobre montones de cadáveres, decapitando a sus enemigos, quemando ciudades hasta los cimientos. Con el tiempo, las protestas cesaron y la humanidad poco a poco se convirtió en un mito y una leyenda. Y solo los miembros de alto rango de la Federación sabían la verdad. Fueron estos mismos miembros de alto rango los que ahora estaban sentados con miedo. En las pantallas de vídeo aparecían imágenes tras imágenes de grandes fisuras que se abrían en el espacio y el tiempo a medida que el infierno mismo brotaba de ellas. Grandes armas de guerra y destrucción abren caminos de sangre y destrozan la colmena en más de 20 planetas diferentes. Observaron con shock y horror cómo los planetas que ya habían sido invadidos eran destruidos por completo, dejando nada más que polvo flotando sin rumbo en el espacio abierto. En el lapso de un solo ciclo solar, la marea de la colmena se había detenido. La gente en las calles observó con renovada esperanza y celebró cómo estos salvadores desconocidos, aparentemente enviados desde el mismo cielo, salvaron billones de vidas. Pero los senadores no celebraron. No pudieron hacer nada más que mirar con terror abyecto porque todos sabían la verdad. La única verdad simple que envió hielo por sus venas. Los humanos habían regresado y vendrían. Oye, Tyrant, ¿quieres ver algo interesante? En mi tiempo con los humanos, lo único que he aprendido es que esta frase debería infundir terror en tu corazón si la escuchas. Lo que los humanos consideraban cool era inevitablemente algo que amenazaba la vida y muy probablemente involucraba explosiones. Miré nerviosamente al cabo Lance Lunes mientras levantaba una botella de agua vacía. Lunes era lo que los humanos llamaban ingeniero de combate. Un título que me inquietaba. ¿Qué tipo de especie necesitaba ingenieros específicamente para el combate? Cuando le pregunté qué significaba exactamente su título, se rió y dijo, solo somos infantería que sabe leer. Asentí con cautela y retrocedí unos pasos mientras él abría una de sus raciones de comida. Tomando el elemento calefactor de la ración, lo abrió con un cuchillo que todos parecían tener y vertió el contenido en polvo en la botella. Rápidamente volvió a girar la tapa y la agitó violentamente antes de arrojar la botella hacia un grupo desprevenido de humanos que realizaban el mantenimiento de una especie de vehículo grande. El grupo miró la botella confundido antes de que de repente uno de sus ojos se abriera como platos. ¡Mierda! Una humana gritó antes de que todo el grupo se apartara del camino. La botella se expandió rápidamente antes de detonar con tal volumen que instintivamente TAPE con acento agudo Miss
aberturas auditivas y me lancé al suelo. Lunes se sentó riendo en el suelo donde se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con alegría. Mientras el otro grupo se levantaba maldiciendo. Todos se miraron por un momento y sin decir una palabra comenzaron a correr hacia Lunes recogiendo puñados de piedras y arrojándolo mientras acortaban la distancia. Intentó correr todavía riendo antes de que el primer macho lo atrapara. Lucharon en el suelo por un momento en una exhibición que normalmente ven las crías antes de que el resto del grupo alcanzara a inmovilizar a Lunes en el suelo. Todo el grupo se rió. Ahora una de las hembras vertió su botella de agua sobre Lunes antes de arrojarle el recipiente vacío a la cabeza. Para ser honesto, toda la exhibición fue desalentadora. Cuanto más tiempo pasaba entre los humanos, menos seguro estaba de su capacidad para detener a la colmena. Al observarlos día tras día después de que concluyeron mis interrogatorios iniciales, no estaba seguro de cómo lograron realmente algo, a menos que estuvieran directamente supervisados por un superior. Parecían encontrar formas cada vez más inventivas de salirse del trabajo. A menudo se encontraban grupos de ellos durmiendo en lugares extraños, debajo de vehículos o en las cabinas de los transbordadores. Más de 2 docenas habían sido severamente reprendidas después de ser encontradas durmiendo una siesta en un gran contenedor de envío. Bromeaban, jugaban y dormían la siesta como niños y con cada ciclo que pasaba mis esperanzas de la salvación prometida se hacían cada vez más pequeñas. Entonces llegó el día de la contraofensiva. Como si por algún milagro cada barco estuviera cargado, cada bala contabilizada, armaduras y armas limpias y listas. Del caos surgió el orden y del orden surgió el caos. Mientras estaba en el puente de la nave de mando con el general, observé cómo cientos de miles de naves humanas se elevaban al cielo e incluso a bordo de la nave el caos no cesaba. La gente corría de un lado a otro aparentemente sin ningún propósito. Todos gritaban órdenes. Los papeles se arrastraban de un escritorio a otro y el sonido de miles de alarmas y notificaciones diferentes llenaban el aire. Entonces habló el general. Preparad los cañones Warp. El silencio cayó sobre el puente cuando el sonido de un zumbido sordo comenzó a vibrar a través del barco. En un monitor a mi izquierda, una gran luz roja parpadeó 3 veces antes de volverse verde. Cañón Warp preparado. Señor. Una mujer marín gritó. El general sonrió y me miró con una mirada diabólica y vista demasiadas veces. Oye, Styran, ¿quieres ver algo interesante? Mis pupilas se dilataron al escuchar esa temida frase. El general se rió y asintió con la cabeza a la mujer. Ella asintió en respuesta gritando. Disparando cañón Warp. Presionó un botón en su monitor y todo el barco se balanceó hacia atrás cuando un proyectil increíblemente grande se disparó desde la parte delantera del barco con un estallido ensordecedor. Una cegadora bola de crepitante energía blanca corrió a través del espacio abierto antes de detonar. Tal vez a 1/4 de milla de distancia. La energía se expandió momentáneamente antes de colapsar sobre sí misma en una singularidad. Miré a mi alrededor.